tardes, mi nombre es Josefina Tirado Gómez, soy estudiante de la licenciatura de la enseñanza de las matemáticas en la UNADEM. Estoy cursando el módulo de diseño didáctico e identificación de campo y voy a presentarles el tema de competencias matemáticas. En la actualidad, como lo menciona el autor Horacio Solar en su artículo acerca de la investigación sobre las competencias matemáticas, dice que la educación actual tiene un enfoque por competencias que consiste en formar alumnos críticos, analíticos y reflexivos, y no solo en la adquisición de conocimientos, permitiendo que los alumnos sean capaces de ver la importancia y la aplicación de las matemáticas en su vida diaria y en su entorno. Y ahora veamos qué son las competencias matemáticas. Bueno, para abordar este tema primero tendremos lo que es la definición de una competencia, que es un concepto multidimensional que incluye el saber saber, el saber hacer, el saber estar y el saber ser. Una competencia, por lo tanto, es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que se deben de desarrollar en una persona para poder comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. Una vez teniendo esta definición, pues ahora veremos lo que es una competencia matemática, que consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, las operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar distintos tipos de información, al igual que como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y especiales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Es decir, que los conocimientos matemáticos abstractos que se obtienen en el aula puedan ser desarrollados como una habilidad para ser aplicados en el mundo real en diferentes contextos, ya sea en la vida personal, como en la vida laboral o en la vida social o en la cotidianidad. Por otro lado, para el desarrollo de competencias matemáticas es necesario tomar en cuenta pues que los alumnos deben de transformarse en personas críticas, analíticas y reflexivas. ¿Y qué se necesita para esto? Pues tener claro que las competencias que se deben desarrollar no solo están basadas en la adquisición de los contenidos matemáticos, es decir, no solamente aprenden álgebra, geometría, cálculo, etc., sino que también deben de incluir las habilidades, las destrezas, y las aptitudes y actitudes o valores para que se puedan desarrollar como personas íntegras y que también destaquen los procesos matemáticos, tales como la modelización, resolver problemas, argumentar, razonar, comunicar de manera equilibrada, desarrollando las llamadas competencias para la vida, que era de lo que ya hablábamos anteriormente. ¿Sí? Convertirlos en personas críticas, analíticas y reflexivas, para que puedan aplicar estos conocimientos en cualquier contexto. Pero, ¿qué son las competencias profesionales y qué diferencia o semejanza hay entre estas y las competencias matemáticas? Bueno, pues una competencia profesional alude directamente a las capacidades y habilidades de una persona que son necesarias de desarrollar a través de la formación en una profesión o tarea específica, de manera que la competencia es el resultado del proceso de cualificación que permite ser capaz de o estar capacitado para. Es decir, es una competencia específica en alguna tarea o en alguna profesión. A diferencia de las competencias matemáticas, que se refieren a la formación del desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes, como ya lo habíamos mencionado, pero ahora estas competencias pues o habilidades son en el campo numérico, en el campo lógico, analítico y reflexivo, es decir, del pensamiento matemático, que nos sirven para resolver problemas en diversos contextos e implica utilizar el razonamiento matemático en la resolución de problemas en la vida cotidiana. Entonces, la diferencia entre estos dos tipos de competencias es que unas son específicas y las otras son genéricas de alguna profesión o tarea. Y hablando de competencias matemáticas,
¿Qué competencias debería tener un alumno al egresar de la secundaria? Bueno, pues el logro del perfil de egreso de los estudiantes de la educación básica requiere el desarrollo de diversas competencias en el área matemática que promuevan y faciliten que los estudiantes desarrollen esas competencias genéricas. ¿Y cuáles son? Bueno, pues la primera competencia es la resolución de problemas de manera autónoma, es decir, donde el alumno es capaz de plantear, de resolver y de revisar problemas de manera independiente. El número 2 es comunicar información matemática. Esto se da cuando el alumno presenta en plenaria la resolución de un problema, ya sea desde su lugar o pasando al pizarrón, y nos explica de manera clara y pausada cada uno de los pasos del proceso que tuvo que plantear para resolver dicho problema. La número 3 es validar procedimientos y resultados. En esta competencia, el alumno debe de saber si estuvo bien o mal el procedimiento que utilizó para la resolución de dicho problema. Y también es capaz de verificar cuál fue el error que tuvo en el procedimiento. En esta competencia podemos trabajar lo que se conoce como ensayo-error, para que el alumno se vaya dando cuenta de cuáles son los tropiezos o los errores que puede cometer en un proceso al no obtener un resultado idóneo de algún problema. Tenemos la última, que es manejar técnicas eficientemente. En esta competencia nos dice que la práctica hace al maestro, es decir, mientras el alumno esté en un proceso de aprendizaje acerca de algún método en la resolución de problemas matemáticos, lo más conveniente es que practique con varios ejercicios de diferente índole de complejidad para que vaya agarrando confianza y sea capaz de resolver cualquier problema que se le presente de manera autónoma con la técnica más eficiente o adecuada que se tenga que aplicar a dicho problema para su resolución. ¿Cuáles son las competencias matemáticas que debe tener ahora un estudiante que egresa de preparatoria? Bueno, sabemos que las matemáticas son secuenciales y que la educación básica es la antesala de la educación del nivel medio superior, que los alumnos, teniendo un perfil ya concreto en el nivel básico, que es la secundaria, pues deben de adquirir unas nuevas competencias para cuando egresen de la preparatoria, que sería una cadena o un eslabón más para cuando ellos lleguen al nivel superior. Y esas competencias son competencias disciplinarias básicas de matemáticas a nivel preparatorio o nivel medio superior. 1. Construyen e interpretan modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales para la comprensión de situaciones reales, hipotéticas o formales. Es decir, que ya aquí en este nivel el alumno es capaz de modelizar lo que es un problema teniendo en cuenta los conocimientos previos de secundaria, que pueden ser algebraicos, geométricos, variacionales, etc. La número 2, formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques. Ya aquí el grado de complejidad de esta competencia, a diferencia de secundaria, pues aumenta, ya que se debe de aplicar la resolución de esos problemas o esos planteamientos a diferentes enfoques, es decir, con un nivel de complejidad mayor. La número 3 explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los constata con modelos establecidos o situaciones reales. Aquí ya no solamente es plantear, interpretar y resolver, sino que también ya los problemas van dirigidos a una situación real. Y el alumno debe de ser capaz de interpretar y resolver ese problema
que da solución a dicha situación. La número 4 es argumenta la solución obtenida en un problema con métodos gráficos, analíticos, variacionales, etcétera, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí nos damos cuenta de que ya el alumno es capaz de utilizar tecnologías o programas tecnológicos para poder dar soluciones a problemas, utilizando métodos gráficos, analíticos y variacionales que se puedan implementar en dichos programas o en dichas tecnologías, como por ejemplo en GeoGebra. La número 5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimular su comportamiento. En esta competencia, el alumno debe de ser capaz de manejar más de una variable de manera real en algún modelo que se pueda trabajar matemáticamente y estimar cómo es el comportamiento de ese modelo dependiendo de las variables que tenga que utilizar el alumno. La número 6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. Es decir, en esta competencia el alumno debe de ser capaz de trabajar lo que es la geometría aplicada. La geometría pues es una representación visual de objetos reales. Entonces el alumno debe de ser capaz de aplicar esos conocimientos geométricos a su vida cotidiana para poder cuantificar y representar dichos objetos reales en un modelo matemático geométricamente hablando. La número 7. Elige un enfoque determinista o un aleatorio para el estudio de un proceso fenómeno y argumenta su pertinencia. Es decir, el alumno debe de ser capaz de nuevamente tomar lo que es un modelo matemático de un fenómeno real y argumentar pertinentemente la solución o posibles soluciones de ese fenómeno mediante esa modelización. Y la número 8, interpreta tablas gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. Aquí entra un poquito lo que es la estadística y el alumno debe de ser capaz de interpretar datos mediante tablas o gráficas o mapas o diagramas con el uso del lenguaje matemático. Ahora veremos cuáles son las competencias del perfil de egreso del nivel superior. Bueno, pues aquí las competencias son disciplinas de las competencias disciplinares básicas. Y la primera es, elige un enfoque aleatorio para el estudio y argumenta su pertinencia. Como ya lo veíamos, esta también es una competencia que viene en cadena desde la preparatoria y aquí se define de acuerdo al área en la que se deba de aplicar. Claro, siempre tomando en cuenta que el enfoque matemático o la competencia matemática es disciplinaria, es decir, depende de la disciplina en la que se vaya a aplicar. Y por eso se dice que es capaz de elegir un enfoque aleatorio para algún estudio que se deba de hacer y que tenga que ser argumentado de manera pertinente. La siguiente sería cuantificar matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. Si nos damos cuenta, como acabo de presentar la competencia anterior de preparatoria o de nivel medio superior, pues esta es una cadena. Aquí también está hablando de lo que es la geometría, pero ya de una manera interpretativa en cuanto a la disciplina en la que se aplique, y el alumno debe de ser capaz de cuantificar de manera, puede ser gráfica o puede ser algebraica, los objetos, las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. La siguiente sería, analiza las relaciones variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su comportamiento.
Aquí está hablando de variables nuevamente, el uso de variables, no de una, sino de varias variables en un fenómeno natural. ¿Sí? Cómo se comporta ese fenómeno natural dependiendo de las variables que se puedan utilizar. Esa es una competencia que también viene en cadena a reforzarse desde preparatoria, pero ahora aquí a nivel superior, pues ya depende de la disciplina en la que se vaya a aplicar y el alumno debe de ser capaz de relacionar esas variables para obtener o estimar los resultados del comportamiento de algún fenómeno. Y la siguiente sería, explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con los modelos establecidos o situaciones reales. Aquí nos está hablando de la modelización, que el alumno debe de ser capaz de modelizar algún fenómeno real y hacer el contraste entre los procedimientos matemáticos que se utilicen y los resultados que éste arroje con los establecidos en las situaciones reales. Luego tenemos también que interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas, textos y símbolos con símbolos matemáticos y científicos. También esto depende del área disciplinaria en la que se vayan a aplicar estas competencias. El alumno debe de ser capaz de interpretar ese lenguaje matemático de acuerdo con las representaciones gráficas que se le otorguen. La siguiente sería argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variaciones mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de tecnologías de información y comunicación. Aquí está hablando nuevamente del uso de las tecnologías, en donde el alumno va a ser capaz de poder interpretar y dar solución o argumentar problemas con ayuda de la tecnología para poderlas presentar y dar a conocer los resultados de dichas soluciones a los problemas que se le hayan presentado. También esto tiene que ver con la disciplina que se esté trabajando de acuerdo al nivel superior. La siguiente es formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques. Igual que en preparatoria, pues aquí también es que el alumno sea capaz de formular y plantear, al igual que resolver problemas matemáticos en su disciplina. La siguiente construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variaciones para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas y formales. Aquí es la aplicación de los conocimientos previos matemáticos básicos en la resolución de problemas disciplinarios, es decir, de acuerdo a su disciplina sean capaces de resolver esos problemas utilizando diferentes conocimientos matemáticos básicos, pero de acuerdo a su disciplina y poderlos aplicar en situaciones reales. Pueden ser reales o pueden ser hipotéticas o, como bien lo dice, formales. Ok, bueno, pues agradezco mucho su atención. Aquí les dejo las referencias de los textos consultados para la presentación. Que tengan una bonita tarde.